A principios de este año tuvimos la posibilidad como familia de irnos de vacaciones y estar en un lugar muy lindo, ¿no? Estábamos allí en medio de la montaña, en una casita que cada una de sus ventanas daba al bosque. Era muy lindo poder ver los árboles, poder ver toda la naturaleza, un montón de aves, ¿no? Cada mañana era como tener un cuadro en cada ventana. Lo que hacíamos era no solo aprovechar de estar juntos y disfrutarnos, sino también de poder salir y conocer, ¿no? Cada día había una actividad en la que nos podíamos entretener por largo rato. Una de esas actividades era caminar. Y recuerdo que en una tarde mi esposa en un momento me pregunta, ¿te gustaría vivir acá? Y la verdad que me sorprendió porque hasta ese momento nunca había pensado en esa opción. No porque nos querramos mudar, ¿no? En esto quiero dejarlos tranquilos, no nos vamos a ir a ningún lado, pero la verdad que el reconsiderar un lugar en donde uno va momentáneamente y en donde simplemente trata de disfrutar el momento, no es lo mismo a cuando uno tiene que permanecer allí constantemente y tiene cierto tipo de responsabilidades, tiene que planificar las cosas de otra manera, incluso uno va viendo las cosas, cada característica que en algún momento parece algo súper positivo y re lindo, tal vez después con el tiempo deja de serlo. Nos pasa con la gente que vive en lugares donde cada año está nevando y todo, ¿no? Que al principio uno dice, ay, no, nosotros que vivimos en La Pampa, cómo nos gustaría ver nevar y las montañas y todo lindo. Pero el que tiene que estar allí con la pala, limpiando todo, teniendo tanto frío, tal vez luego de algunos años deja de ser tan simpático como a todos nosotros nos parece. Es una suposición mía. Pero digo, no es lo mismo el ir a un lugar momentáneamente, esporádicamente, que el poder estar conviviendo allí, ¿no? Permaneciendo todo el tiempo. Son distintas las decisiones, se encaran las cosas de una manera totalmente diferente. Y todo esto fue como un disparador, ¿no? Para otro pensamiento. Cuando mi esposa me hizo esta pregunta, pensaba también en la diferencia entre el noviazgo y el matrimonio. No es lo mismo que nos veamos esporádicamente, un par de veces a la semana, en donde estamos bien lindos, nos preparamos, ¿no? Acondicionamos todo para poder vernos, el momento, el lugar, ¿no? Y está bien que esto sea así. Pero la cosa cambia cuando ya decidimos vivir juntos, cuando ya hay un contrato entre nosotros, que al principio es una cuestión meramente íntima, personal, pero cuando vamos al registro civil ya pasa a ser una cuestión pública, ¿no? Porque vamos ante un juez a decirle, mire, todo lo que nosotros nos dijimos en privado lo queremos venir a refrendar ahora delante de usted y que usted pueda firmar. Y qué importante que es poder dar ese paso, ¿no? Ya dejamos las visitas que son de a ratos, por momentos, para poder vivir una vida juntos, para poder tener un proyecto de vida, ¿sí? Hasta que la muerte nos separe. Y qué importante es esto, y qué lindo que es poder dar este paso, y qué diferente que es una cosa de la otra. Así es como me gustaría que en este día vos y yo podamos reflexionar acerca de cómo es nuestra relación con Dios. Yo te invito a que podamos invertir unos minutos en ver cómo nuestra relación con Dios es diferente cuando nosotros nos encontramos con Él esporádicamente a cuando verdaderamente tenemos una vida junto con Él. Muchas veces escuchamos a personas que se quejan porque sus seres queridos no los visitan, ¿no? Esto sobre todo lo vemos en los adultos mayores, quienes estando tal vez a la distancia y con menos actividades debido a su jubilación, están más al pendiente de todo esto. Ahora, ¿quién podría estar en contra de este reclamo, no? Podemos decir que es justo y hasta necesario, por supuesto. Ahora, lamentablemente, a mí lo que me preocupa
es que también escucho a muchas personas dentro de la iglesia, en la congregación, que lamentablemente necesitan buscar la visitación de Dios sobre la congregación en cada reunión. Ellos reclaman que Dios nos debe visitar. Y si sienten que no ha sido así, su queja es: Dios no nos visita. Es interesante este punto de vista, o más que nada esta manera de pensar, porque algunos hasta encuentran en canciones la base o el fundamento para pensar así, porque hay canciones que así lo declaran. Ahí es donde vemos que entra en conflicto esta cuestión de la visita versus la permanencia o la convivencia, ¿no? La palabra de Dios dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Ahora, no podemos creer que ese habitar tiene que ver con una visita momentánea, esporádica, cada tanto. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor ahí en Levítico, capítulo 26, versículos 11 al 13. También estableceré mi carpa sagrada entre ustedes y no los rechazaré. Viviré entre ustedes. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, porque yo soy el Señor su Dios. Yo los saqué de Egipto para que dejaran de ser esclavos de los egipcios. Los liberé e hice que volvieran a vivir con dignidad. Si vamos a Corintios capítulo 6, versículo 16, dice: el templo de Dios no puede tener ningún pacto con los ídolos, y nosotros somos el templo del Dios viviente. Así como Dios dijo: viviré y caminaré con ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios en estos versículos nos da la clave para su convivencia permanente con nosotros. En 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1, nos dice: estimados hermanos, nosotros tenemos esas promesas de Dios. ¿Cuáles promesas? La que mencionábamos recién, ¿no? De que Él iba a vivir y a caminar con nosotros. A partir de allí dice: entonces, purifiquémonos, alejándonos de cualquier cosa que contamine nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Dediquemos nuestra vida por completo a Dios, mostrando el respeto que le tenemos. Qué importante es que vos y yo podamos tomar la Biblia, la palabra de Dios, estos textos puntualmente, para poder entender lo que Dios está esperando de nosotros. Lo que hace falta, cuál es la llave que abre la puerta para que Dios pueda habitar junto con nosotros, para que Dios pueda vivir con vos y conmigo. No para que nos visite cada tanto, no para que en algún momento Dios pueda venir a tomar unos mates con nosotros, sino que verdaderamente Él se instale en nuestro corazón y podamos vivir una relación de 24 horas al día, los 7 días de la semana. Entonces, cuando nosotros valoramos esta presencia de Dios, cuando nosotros entendemos que necesitamos vivir constantemente en la presencia de Dios, es a donde vamos a poder tomar mejores decisiones. Es donde no nos vamos a conformar con unos momentos nada más, con algunos destellos de su luz. Queremos toda su gloria, queremos toda su presencia. No queremos simplemente una mano de Dios en nuestro hombro. Queremos que Él nos abrace, queremos sentirnos contenidos por su amor, por su misericordia, todo el tiempo y que no se termine. Y esto es posible. Es posible que nosotros podamos vivir allí, en el regazo de Dios, en su presencia, estando en comunión constante. Y lo dice su palabra:
purificándonos, alejándonos de cualquier cosa que contamine todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. ¿Y cómo sé yo qué es lo que contamina mi cuerpo y mi espíritu? Bueno, para eso tenemos que leer la Biblia, para eso tenemos que aprender más de cuáles son las cosas y las enseñanzas que Dios nos deja para poder administrar nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestros recursos, ¿sí? Entonces, tenemos que, como dice también el versículo 1, dedicar nuestra vida por completo a Dios, mostrando el respeto que le tenemos. Creo que esto nos lleva a pensar profundamente, a parar. Hoy tenemos esta oportunidad de que han bajado muchos decibeles, muchas revoluciones a causa de la pandemia. Afortunadamente estamos volviendo al trabajo, pero no estamos a la velocidad con la que estábamos. Aprovechemos este tiempo para poder reconsiderar todas estas situaciones, para ver cómo estamos parados, para ver si verdaderamente vos y yo estamos viviendo de continuo y permanentemente en la presencia de Dios o simplemente estamos teniendo una visitación esporádica de Él de tiempo en tiempo, ¿no? Por muchos años estuvimos convencidos que el tener una relación con Dios tenía que ver con un avivamiento pasajero. Tal vez a la espera de un gran hombre de Dios que venga, a la espera de una cruzada, a la espera de un congreso, ¿no es cierto?, que nos pudiera dar todo lo que nosotros estamos necesitando, que en donde pudiéramos ver maravillas, prodigios y milagros. Pero lo único que hemos logrado es que estas cosas sucedieran, pero tengan una corta duración. Lamentablemente, después que la cruzada se iba, a las pocas semanas o a los pocos meses, pareciera como que todo eso se iba enfriando. Esa gran presencia del Señor que sentíamos por momentos, esas evidencias de su manifestación y de su poder, parecía como con el tiempo que se iban agotando, diluyendo, ¿no?, de alguna manera. Y en realidad, cuando vemos a las personas que luego de estos eventos, que son importantes y que son buenos en sí mismos, pero al no generar una relación permanente de vida con Dios, lamentablemente vemos que las personas no cambian, que sus decisiones no cambian, que las consecuencias de su vida siguen siendo las mismas porque han tenido esa visita de Dios y no se han quedado allí viviendo juntos. Y esto no tiene que ver con una decisión de Dios, tiene que ver con nuestra decisión. Esto no es culpa de Dios, Él quiere habitar en medio nuestro. Pero para que esto suceda, los que nos tenemos que purificar somos nosotros. Los que tenemos que cuidar qué cosas dejamos que llenen nuestra mente y nuestro corazón somos cada uno de nosotros, son nuestras decisiones, ¿no? Son aquellas cuestiones que nosotros habilitamos o permitimos, sobre las cuales después Dios va a ver si le permitimos a Él o no, si le abrimos la puerta a Él o no, para que pueda habitar permanentemente en medio nuestro. ¿Sí? Entonces, a veces a uno le queda la duda, ¿no? ¿Qué fue lo que falló? ¿Por qué si vi a un familiar, a un amigo o a tal persona conocida pasar al frente, caerse o manifestarse en algún momento, por qué con el tiempo no veo que su vida sea totalmente transformada? ¿Acaso falló Dios en su intervención? ¿Será posible de que Dios deje una sanidad sin terminar? La palabra nos dice que esto no es así, que Él es fiel, que cuando Él comienza la obra, la va a terminar. Ahora, ¿por qué es que nosotros vemos constantemente, lamentablemente, este tipo de situaciones en donde las personas en el culto del domingo
pareciera que tienen una manifestación de la presencia de Dios y sin embargo durante la semana viven una vida como si jamás hubiesen tenido contacto con Dios. Esto es porque no se aplica lo que acabamos de leer allí en 2 Corintios 7:1. Nosotros en realidad crecimos con este concepto de que nos encontraríamos con Dios eventualmente, como le decía recién, de domingo a domingo, de congreso en congreso, de cruzada en cruzada. Pero nos cuesta entender que en realidad debemos vivir con Dios diariamente. Debemos ver al Señor no como alguien que viene cada tanto, sino como quien convive con nosotros las 24 horas del día, los 365 días del año. Y aquí es importante que podamos entender que no se trata de estar cantando las 24 horas o de estar en un mantra permanente o de dejar todas nuestras actividades para pasárnosla en una habitación orando todo el día, sino que se trata de tener conciencia de que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, porque muchas veces estamos pensando, bueno, ahora estoy en el trabajo y esto no tiene nada que ver con Dios, o ahora estoy practicando un deporte y esto no tiene nada de espiritual, o en este momento estoy con mis amigos y la verdad que acá no tengo que hacer nada en particular. Y déjame decirte una cosa, vivir con el Señor, estar en comunión plenamente con Él, requiere que vos y yo podamos vivir normalmente, trabajar, relacionarnos con las personas, poder disfrutar de algún hobby, de algún deporte, y sin embargo esto no nos separa de Dios. Cuando vos y yo estamos enfocados en poder vivir cada minuto de nuestra vida en comunión con Dios, vamos a ver cómo podemos disfrutar la vida de una mejor manera, cómo vamos a poder disfrutar de los amigos sin hacer nada que nos aleje de Dios, vamos a poder disfrutar del deporte, de nuestras actividades, de nuestro trabajo, sin pensar que ello está separado de Dios, sino invitando al Señor a nuestro trabajo, a nuestros estudios, a nuestro tiempo de ocio, cuando todo lo que hacemos, en lugar de ofender a Dios o dejarlo de lado, lo puede incluir sin ningún tipo de problemas. ¿Sí? Mirá lo que dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes son un ejemplo elegido, son un pueblo elegido de Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Nosotros no necesitamos eventos especiales. Vos y yo no necesitamos visitas de extranjeros, grandes hombres de Dios, para que podamos ver señales y prodigios. Si vienen, bienvenidos sean. Si se dan esos eventos, qué bueno, participaremos. Pero la realidad es que vos y yo tenemos que entender quiénes somos, cuál es nuestra identidad en Cristo, cuál es el lugar al que fuimos llamados. Y lo que nos decía Pedro recién en esta palabra es que nosotros somos pueblo escogido, elegido por Dios. Vos y yo somos sacerdotes del Rey. Somos una nación santa. No, pastor, pero yo qué voy a ser santo. Sí, vos y yo somos santos porque Dios nos eligió y nos puso en ese lugar. ¿Vos te parece que Dios no nos conocía desde antes? ¿Cuáles eran nuestras macanas? ¿Cuáles son nuestros defectos? Y Él nos llama santos porque Él es santo. Y a partir de allí cambia nuestra condición. Es ahí donde vos y yo tenemos que cambiar este switch, este interruptor de nuestra mente, para poder entender de que vos y yo no somos santos por lo que hacemos, somos santos porque somos hijos de un Dios santo. Esto nos viene dado
Y a partir de ahí, que somos conscientes de esto, queremos vivir de la mejor manera y el acercarnos a Dios cambian nuestros hábitos, cambian todo nuestro quehacer. Entonces, el entender esto, el saber y creer quiénes somos, es verdaderamente la llave que abre la puerta. Ahora, si no lo crees, no lo vas a poder ver. Creer es fundamental. Mirá lo que dice Marcos, capítulo 16, versículos 17 al 20. Y estas señales acompañarán a los que hayan creído. ¿A quiénes? A los que hayan creído. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán en otros idiomas sin haberlos aprendido. También tomarán serpientes en las manos y si llegan a tomar veneno no les hará daño. Además podrán sanar a los enfermos tocándolos con las manos. Sí, en tu casa, en la calle, en tu trabajo, en la escuela o en la universidad, en donde vayas vas a ver la gloria de Dios manifestarse. Esto es lo que el Señor nos está diciendo. Es un brillo diferente en tu cara. Es ese carácter de Jesús en cada uno de nosotros, que se hace tan evidente que los demás lo van a notar. No hay forma de que no se puedan dar cuenta. El Señor necesita de tu invitación para poder habitar con vos. Su palabra nos dice de que Él está a la puerta y llama, y que si vos le abrís, Él entra a habitar en tu corazón. Pero depende de nosotros. Nosotros tenemos esa llave que abre la puerta. Nosotros tenemos esa capacidad, ¿no es cierto?, para poder dejarlo al Señor. Él está dispuesto y disponible, pero está a la espera de cuál va a ser nuestra decisión. ¿Sí? En el libro de Lucas, capítulo 24, del 13 al 55, te invito para que lo puedas leer. Allí se nos cuenta acerca de lo que sucedía con estos discípulos que venían caminando hacia Emaús. Ellos venían charlando acerca de lo que había acontecido y era que había sido crucificado Jesús. Ahora, en medio de esta charla que ellos iban teniendo, no se dieron cuenta que el que estaba con ellos, que el que caminaba con ellos, era el mismísimo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque lamentablemente la tristeza, la frustración, como la que ellos estaban viviendo en ese momento, eso termina generando una ceguera espiritual. Y esa ceguera espiritual no te permite ver al Señor al lado tuyo. ¿Cuántas veces habrás caminado junto al Señor sin darte cuenta? ¿Cuántas veces habrás transitado por problemas, por dificultades, por situaciones verdaderamente difíciles? Y en lugar de ver, valorar y apreciar la presencia de Dios, estabas enojado porque tal vez te preguntabas ¿dónde está Dios cuando más lo necesito? ¿Dónde está? ¿Cómo puedo hacer para acercarme a Él? Y Él estaba al lado tuyo. Mirá, hoy es tiempo de que tomes la decisión de invitar al Señor a que viva con vos. Y entendeme por favor lo que te estoy diciendo. No te pido que este sea un evento y que lo invites un rato a tomar unos mates con vos. Te estoy invitando, te estoy desafiando, te estoy animando a que puedas invitar al Señor, a que pueda vivir desde hoy y hasta el día que partas a su presencia, en una comunión constante y permanente, una comunión definitiva con Él, en donde te vas a equivocar, déjame decirte, te vas a equivocar, a lo largo de tu vida vas a cometer errores, vas a pecar, pero el problema no es ese, el problema es no reconocer estas cuestiones, no pedir perdón, no arrepentirnos. Por eso, en este día yo te invito de todo corazón a que vos puedas reconocer tus errores,
puedas reconocer tus pecados, puedas pedirle perdón al Señor, arrepintiéndote de haber esperado en un evento, de haber esperado en alguna persona que Dios se manifestara o que Dios viniera a vos. Este es tiempo de que, aunque tengas muchos años de creyente, aunque hayas asistido a una iglesia durante toda tu vida, pero si no vivís con el Señor las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a partir de hoy puedas empezar a hacerlo. Que puedas cambiar esta mentalidad de evento por una mentalidad de convivencia, ¿sí? El Señor te ama. El Señor te conoce, Él te formó, Él sabe tus debilidades, Él sabe qué haces bien y qué no haces bien. Y Él no viene para querer reprocharte eso, Él viene para animarte, Él viene para contenerte, Él viene en este día y te permite ver esta transmisión o escuchar este audio para que verdaderamente vos te des cuenta que sos valioso para Él. Que por eso Él dio la vida de su Hijo Jesús, lo más precioso que Él tenía. Lo dio para que vos tengas vida eterna. Lo dio para que vos puedas entender, saber que te ama de una manera profunda y que Él quiere vivir con vos las 24 horas cada día. Por eso yo te pido en este momento que allí donde estás puedas tomarte unos instantes para poder clamar a Dios, para poder decirle desde lo más profundo de tu corazón al Señor una oración que pueda conmover los cielos. Y tal vez en este tiempo no estás viendo nada, no estás sintiendo nada, pero si vos sabés que esto es una realidad, decile al Señor: Señor, quédate conmigo. Yo te invito a vivir permanentemente en mi corazón, a que podamos tener una comunión constante, a que podamos estar en esta relación en cada lugar a donde voy, en cada lugar en donde estoy, que verdaderamente tu carácter se pueda evidenciar en mí. Decile al Señor: Señor, ven a habitar. No quiero solo una visita. Ven a habitar, no queremos solo una visita. Ven a disfrutar, tú eres adorado en este lugar.
todo y más que todo. Hoy queremos tu gloria y más que todo. Hoy queremos tu gloria y más que todo. Hoy, hoy, hoy. Y más que todo, hoy queremos tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor, me apasiona, me transforma más y más. Tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor, me apasiona, me transforma. Tu gloria, Señor.